Bueno, estamos al aire. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar con la parte 2 de las glucogenosis. Recuerden que este es un curso semipresencial, entonces grabamos las clases y las subimos a la plataforma. ¿Alguien tiene algún impedimento de que se grabe, por favor? Entonces se retira y luego ve la clase que la subimos a YouTube o a la plataforma. Muy bien. Voy a comenzar nuevamente a compartir la pantalla. Voy a dejar de presentar mi video para que funcione mejor. Muy bien. Vamos entonces a ver la segunda glucogenosis. Una glucogenosis que tiene una importancia relevante porque es de las pocas enfermedades que tienen terapia de reemplazo enzimático. Nosotros tenemos en nuestro país pacientes con enfermedad de Pompe. Les recomiendo quienes puedan ver este fin de semana que es puente, vean la película Decisiones Extremas de Harrison Ford. De Harrison no, sino en el que actúa Harrison Ford. Básicamente en la película se trata de cómo fue el desarrollo de la terapia de reemplazo enzimático. Desafortunadamente pues no tenemos como espacio, que yo siempre hago como un foros con respecto eh, a esa película, porque es muy interesante. Quiero también resaltar el hecho de que hoy en día tenemos, y la FDA le dio la aprobación gracias a las acciones y a los trabajos que hizo la doctora Deyanira Corso, colombiana, para que los pacientes del mundo hoy en día tengan la terapia de reemplazo enzimático. Entonces vamos a empezar con la glucogenosis tipo 2 o enfermedad de Pompe. Esta gráfica de acá que ven acá es muy me gusta mucho. Creo que igualmente es de las que voy a presentar toda mi vida, porque nos está mostrando que es una enfermedad que puede estar en hombres, en mujeres, en niños, en jóvenes, en asiáticos, en gente linda. O sea, ¿quién podría creer que una persona de estas sana, un bebé esto lindo, tiene una enfermedad de Pompe? O este niño hermoso tiene una enfermedad de Pompe, o este asiático tiene una enfermedad de Pompe. Entonces, este es uno de nuestros niños colombianos con respiración asistida. Lo importante y lo relevante de este tipo de enfermedades que tienen terapia de reemplazo enzimático es evitar que nuestros niños lleguen a este estado. Además, porque en esta enfermedad, como vamos a ver por su presentación, generalmente la presentación de los niños es muy letal y generalmente se mueren antes de los 2 años si no tienen tratamiento. Bien, entonces la enfermedad de Pompe, esta es una diapositiva que se va a repetir en el resto de glucogenosis, que sigue siendo muy vigente. Me imagino que por ahí unos 10 años, si yo sigo dando clase y estoy aquí en este planeta, creo que ya no la voy a tener que dar, porque antes era un poquito complejo, porque entonces hablaban glucogenosis tipo 2, enfermedad de almacenamiento de glucógeno. No, ya casi que podemos decir que en casi todo el mundo se llama o GS2 en un punto secundario, y enfermedad de Pompe, Pompe disease. O sea, en casi todo el mundo se maneja así. Pero pues de todas maneras es importante, sobre todo para los que se vayan, sobre todo en hospitales, laboratorios, institutos que son muy grandes, sí se manejan muchos de estos sinónimos. No se tienen que aprender nada de eso. De estos nombres me gusta mucho esta.
obviamente porque soy bioquímica, pero es sobre todo porque nos hace referencia a la enzima que está deficiente, que es la ácido alfa-1 glucosidasa o también maltasa ácida se conoce. Bueno, la enfermedad de Pompe es una enfermedad, hoy en día incluso la referimos así. Ojo que pregunto eso en el examen. Pregunta, le sale irremediablemente. Esta enfermedad es una enfermedad que ya está descrita como una enfermedad neuromuscular progresiva, multisistémica y debilitante. Porque independiente de las dos presentaciones que vamos a ver, esto es lo que ocurre en nuestros pacientes. Es cómo se van deteriorando neuromuscularmente, que los va llevando a que tengan esas complicaciones sistémicas y esa capacidad debilitante al punto de comprometer la vida. Ya vamos a ver por qué. Es una enfermedad autosómica recesiva, tiene una prevalencia importante de 1 en 40.000 en los países donde se ha determinado. Tenemos básicamente dos presentaciones en esta enfermedad, que es la infantil y la de los adultos. Esta es otra de las ayudas que me gusta poner, porque ambos son pacientes con Pompe. Miren que este es un hombre negroideo, adulto, bien, que si te lo encuentras jamás pensarías que tiene enfermedad de Pompe. Y esta es una niña rubia, mujer, que se detectó a tiempo, se le pone el medicamento y pues la tenemos viva, que es lo más importante. Bueno, entonces la enfermedad de Pompe básicamente, y aquí quiero traer otro punto, cositas que ya vamos a ir incluyendo en estos conceptos de los errores innatos del metabolismo. Y es que tenemos un grupo de enfermedades que también se llaman enfermedades lisosomales. Hay algunos textos incluso que agrupan las enfermedades así, como enfermedades lisosomales, enfermedades perixosomales, bueno, etc. Esta es de las enfermedades que pertenecerían a las enfermedades lisosomales. Entonces, básicamente, la enzima que está deficiente es la alfa-glucosidasa ácida o maltasa ácida. Esta es una gráfica que ya se convirtió en clásica, la sacó Genzyme, que es el laboratorio que saca una de las enzimas. Y entonces básicamente esto representa la célula y nosotros estamos produciendo glucógeno permanentemente, como ya vimos, ¿cierto? Produciendo glucógeno, y a partir de glucógeno vamos a tener la glucosa que necesitamos para que esté en el sistema. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros cuando tenemos esos excesos de glucógeno, entonces ese exceso de glucógeno forma unas vacuolas o autofagosomas, ¿cierto? Que se van al lisosoma, que es como decir el estómago de la célula. Es un símil un poco grotesco, pero se utiliza en todas partes. Y allí está entonces la enzima, que es la alfa-galactosidasa, que es esta que tenemos acá. ¿Qué sucede en la enfermedad de Pompe? Pues que estas personas tienen deficiente esta enzima. Entonces, ¿qué ocurre? Se acumula el glucógeno a nivel lisosomal y pasa esto que ustedes ven acá. Esto es músculo sano nuestro, ¿cierto? Donde nuestras células musculares, y resulta que nosotros tenemos lisosomas normalmente, pero ¿qué pasa? En estos pacientes los lisosomas, entonces, como empiezan a acumular glucógeno, acumulan hasta que hay una lisis del glucógeno y ocurre lo que se llama, que todavía está en hipótesis, aunque parece que va a ser, que es el modelo más, pues más aceptado, y se da una autofagia de la misma célula, porque por esos excesos por esa lisis que ocurre masiva de los lisosomas, porque los lisosomas empiezan a reproducir y se libera y se muere la célula. O que esto es muy importante. Una de las cosas importantes con la terapia a tiempo, el diagnóstico a tiempo,
es que cuando nosotros estamos en este estado de la enfermedad y se le empieza a dar el tratamiento, el daño puede ser irreversible porque recordemos que nosotros permanentemente estamos produciendo tejido muscular. Pero cuando el tejido muscular empieza a hacer un daño masivo, un daño muscular se convierte en definitivo y muchas veces es irreversible. Irreversible, ya a partir de eso ya la célula se muere, lo poquito que queda bien es por las nuevas células que van saliendo, ¿cierto? Entonces por eso es muy importante en este tipo de enfermedad, que es de las que tiene terapia de reemplazo enzimático, hacer el diagnóstico a tiempo y empezar el tratamiento a tiempo para evitar esto. Entonces, la enfermedad de Pompe tiene dos presentaciones básicamente, que es la presentación infantil o severa y la enfermedad del adulto o atenuada. De todas maneras, ambas enfermedades son enfermedades que, como vimos, cumplen ese criterio de una enfermedad neuromuscular que va afectando los sistemas, el corazón, los pulmones, los músculos, ¿cierto? Y puede llegar incluso a ser mortal. Tenemos que decir que en la infantil o severa, y pues por obvias razones se llama severa, porque generalmente los niños que tienen este tipo de presentación se mueren antes de los 2 años de edad. En el adulto tenemos pacientes incluso con 80 años con enfermedad de Pompe, que si bien no se mueren, tienen muy mala calidad de vida. Bien, entonces, el inicio temprano de la enfermedad, que puede ser tanto, lo que pasa es que es más rápida, o sea, el desenlace es más rápido en la presentación infantil que en la del adulto, pero generalmente todas inician con infecciones respiratorias recurrentes que pueden llevar a broncoaspiración y neumonías. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que afecta los músculos. Entonces, uno de los músculos más importantes que tenemos, aunque acuerden que en biología y en los sistemas el más importante eso depende de, pero en este caso es muy importante tener en cuenta el diafragma, porque como el diafragma no funciona muy bien, entonces, ¿qué sucede? Que la flora bacteriana, que esto es muy frecuente en los errores innatos del metabolismo, pero en este caso de la enfermedad de Pompe, la flora bacteriana propia del pulmón, por esa, como el diafragma no funciona adecuadamente, entonces esas secreciones se quedan en el pulmón y favorece el crecimiento de estas poblaciones bacterianas. Entonces ellos tienen infecciones respiratorias. De hecho, es una de las formas más frecuentes del deceso, de la muerte de estos niños, que es por insuficiencia respiratoria, infecciones nosocomiales, o sea, neumonías. Generalmente el tipo de muerte más frecuente. Bueno, pero entonces eso va llevando, recuerden que los niños están sobre todo en crecimiento y desarrollo. Entonces, por obvias razones, empieza a desarrollar una organomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, macroglosia e incluso, como vamos a ver, cardiomegalia, ¿cierto? Pero eso ya es en la parte ya pues más tarde, ¿cierto? Estos niños entonces, por esa afección muscular, tienen problemas para degluir, para succionar, para tragar. Entonces tienen problemas con la alimentación y por lo tanto lleva un retardo en el crecimiento. Fíjese que como la afección es muscular, afecta
el músculo esquelético y el músculo respiratorio, pero esto se da concomitantemente. Entonces, por un lado están todos los músculos respiratorios que llevan a lo que vimos, que es como lo más incidente, lo que más fuerte y lo que pone severo el fenotipo, ¿cierto? Pero además está la parte de la debilidad muscular, la hipotonía que pueden tener, ya vamos a ver algunas gráficas importantes, una debilidad muscular proximal en el tronco, en extremidades inferiores e incluso superiores, la marcha no, anormal, es decir, caminan atáxicos, por ejemplo, muchos pacientes que yo vi, cierto, una de las maniobras que entre las maniobras que se hace, son maniobras que le permiten ver a uno que hay afecciones de ciertos grupos musculares. Es tan importante esta afección del músculo que lleva a que tengan escoliosis, escápulas aladas, dolores musculares y empiezan a tener caídas muy frecuentes porque los músculos no están funcionando adecuadamente, se van hipotrofiando. Bueno, en cuanto una cosita que nos puede dar una pistica es, por ejemplo, la ortoapnea y apnea del sueño que presentan los infantes desde muy pequeñitos. Normalmente un bebé no tiene esto, pero es una apnea muy, muy, muy fuerte. Van a ver que es una de las formas del diagnóstico. Entonces, esa variante infantil o severa, incluso desde las primeras semanas de vida se puede presentar. Hay una maniobra que se llama la maniobra del muñeco de trapo. Cuando cogemos el niño y lo cogemos de la cintura, los brazos, la cabeza y las piernas se van hacia atrás. Generalmente ellos muy rápidamente desarrollan una hipotonía generalizada y básicamente es porque hay una debilidad muscular que es severa y que progresa muy rápidamente, ¿cierto? Rápidamente, como les digo, en cuestión de semanas estamos viendo eso en el niño. Pero además de eso, como entonces tienen problemas en los músculos respiratorios, pues también afecta a los músculos cardíacos. Entonces el corazón tiene que hacer mucho más esfuerzo y eso lleva a una cardiomegalia, o sea, un aumento del tamaño del corazón y desarrolla una cardiomiopatía, o sea, va dañando las válvulas del corazón. Es decir, desarrolla una valvulopatía. Y en las respiratorias, pues todo lo que tiene que ver, ellos generalmente tienen una insuficiencia respiratoria, pero sobre todo es porque está en la parte del diafragma. La mayoría de estos niños entonces se van a respiración asistida. Eso es algo que es una realidad y es muy triste. Puede ser transitoria o puede ser permanente. Miren estos piecitos de este niñito tirado como a un lado, que es por la hipotenía que tiene. Y entonces estos niños sufren infecciones muy recurrentes, tienen problemas de apnea, tienen problemas a nivel de gases y generalmente, como les digo, de no ser tratados fallecen antes de los 2 años de vida. En el tardío tenemos las mismas afecciones, o sea, esqueléticas, respiratorias, ¿cierto? Y presentamos los mismos manifestaciones que vimos en el temprano, pero el desarrollo es mucho más lento. Me explico. Es decir, no vamos a ver que un adulto tenga, por ejemplo, la maniobra de la muñeca de trapo. Es decir, no es una persona que va a estar, que se le va para atrás la cabeza no. Ahora, pueden llegar a eso en un momento en que véanse la película para que lo vean, porque 2 de esos niños que están ahí, pues los hacen lógicamente en interpretación, pero todavía existen, están vivos, que fueron los que
llevaron a los hijos del Señor que ayudó a que fuera posible la terapia de reemplazo enzimático. Como les digo, entonces son atáxicos, ¿cierto? Esa debilidad muscular usted la puede detectar porque tiene, por ejemplo, como vamos a ver, algunas maniobras como la de Gover que nos pueden dar un indicio de eso. Eso se utiliza para muchas enfermedades, pero puede ser muy útil aquí para la enfermedad de Pompe. Entonces, miremos acá. Entonces, este es lo que se llama la maniobra positiva de Gover. Desafortunadamente no les puedo mostrar, pero ahí hay unos links en la plataforma para que lo miren. ¿Y cómo lo conoce usted? Usted le pone al niño o al paciente, le dice que se tire al suelo y se acueste, boca abajo, boca arriba, y le dice que se levante. Si ustedes lo hacen en ustedes mismos, cuando uno se levanta, lo que hace es que levanta el tronco, ¿cierto? Y se puede parar, porque tiene todos estos músculos de acá, los tiene, bueno, como estos niños han perdido, tienen esa debilidad muscular, debilidad sobre todo en la cintura pélvica y en estos músculos de la cadera y de las piernas, de las extremidades superiores, entonces ellos se levantan como una arañita, ¿cierto? Porque la fuerza la tienen sobre esta parte de las piernas y sobre los brazos. Además de eso, cuando usted lo acuesta y le dice que se levante, nosotros cuando nos levantamos, el tronco lo llevamos hacia el frente, nos sentamos y nos levantamos. Estos pacientes no pueden hacer eso, entonces lo que hacen es que se deslizan como un rollito para dejarse caer y por gravedad levantarse, pero no pueden levantar el tronco porque han perdido toda la fuerza muscular, tanto en la cintura como en el abdomen. Esto es lo que se llaman las atrofia de los músculos de la escápula, entonces se van saliendo las escápulas, también se llama aquí vemos claramente la escoliosis, porque los músculos no van permitiendo que haya esa adecuada distribución para espinal. Tenemos algunos diagnósticos diferenciales con estos pacientes, como enfermedad de Danon o la enfermedad de cintura, que es muy frecuente, poliomiositis, miocarditis, cardiomiopatía hipertrófica, muchas enfermedades mitocondriales también tienen este tipo de afecciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Entonces tenemos que, y aquí, ojo que esto es muy importante que lo graben, pues resulta que aunque eso no está muy bien visto en Europa y en los Estados Unidos y en los países desarrollados, pero aquí es vigente y creo que es válido por nuestras condiciones sociales y económicas. Y es que la mayoría de estos laboratorios ofrecen la determinación de la actividad enzimática a través de gota de sangre en papel seco, o incluso lo hacen por crecimiento de fibroblastos o linfocitos, incluso hasta molecular. Entonces esa actividad lo que hacen es determinar primero la actividad enzimática de esa alfa glucosidasa o maltasa ácida, y pues eso hace el diagnóstico porque está disminuida, ¿cierto? También es de las que se puede hacer por diagnóstico prenatal a través de biopsia de vellosidad coriónica. En el mundo se ha tratado de que se incluya dentro del tamizaje neonatal porque cumple los criterios, ¿cierto? Es decir, que tienen presentaciones
infantiles, que son muy letales, que son muy discapacitantes y tiene el tratamiento. Entonces por eso se ha hecho una gran lucha de incluir. Lógicamente que eso pues es un duelo de titanes porque hasta el momento realmente no se ha colocado. El análisis de mutaciones es extremadamente difícil porque hay hasta 350 a 400 mutaciones implicadas en la enfermedad de Pompe, que van desde mutaciones puntuales hasta mutaciones completas del gen. Bueno, ahora, de todas esas pruebas, hay unas pruebas que ustedes en sus paraclínicos les pueden dar pistas de que hay una enfermedad de Pompe, ¿cierto? Entonces ustedes pueden probar, pueden tener pruebas cardíacas, es decir, a través de la ecocardiografía, electrocardiografía, rayos X, resonancia magnética, es decir, cuando hay una cardiomegalia, cuando hay un aumento, algún problema o alguna valvulopatía, hay que prender las alarmas porque puede ser esta enfermedad. Tienen a su disposición pruebas pulmonares y son muy informativas. La espirometría, porque le va a hablar de esa función pulmonar. Generalmente pues sale en un estado como si fueran unos fumadores empedernidos, y los estudios del sueño que muestran una clara apnea del sueño. Y aquí les doy una clavecita, y es que generalmente estos pacientes manifiestan dolor de cabeza al momento de levantarse, y ya se sabe que ese dolor de cabeza se debe a esa apnea del sueño, ¿cierto? Que son apneas incluso muy largas que les llevan a que desarrollen una cefalea, despiertan con esa cefalea. Tenemos otros paraclínicos que son muy indicativos, como el CPK o CK, dependiendo del país. Ya hay algunos laboratorios que nos están informando no CPK sino CK, que es la creatinfosfatoquinasa. Generalmente, sobre todo en la fase adulta, a veces están muy aumentados. Igualmente, como va empezando a afectar el hígado, entonces vamos a tener las transaminasas, sobre todo ALT y AST, GPT o GOT, aumentadas. Hay algunas partes del mundo donde ya se hace determinación de oligosacáridos en orina. Nosotros todavía aquí no lo tenemos. Bueno, hay un momentico que pasó acá. Espérate, porque aquí está lo más importante, que es el tratamiento. Bueno, no sé, pero creo que borré una diapositiva, pero les digo, esta enfermedad, lo importante de esto es entonces que tiene esta enfermedad, tiene terapia de reemplazo enzimático. En este caso es producida por Sanofi Company, Genzyme. Y lo que se hace, esa terapia de reemplazo enzimático, son terapias que se hacen la infusión de la enzima, son tratamientos que son vitalicios. La infusión se pone cada 15 días, cada 14 días, pues dependiendo del protocolo. Y, y pues la tenemos a nuestra disposición. Entonces, importante tener en cuenta eso. Recuerden que cuando ustedes tengan sospecha, me contactan y yo los contacto con la persona que pueda hacer la actividad de la prueba enzimática. Bien, vamos a pasar a una tercera tipo de glucogenosis, que son las glucogenosis tipo 3. Estas glucogenosis tipo 3, entonces tenemos que es la deficiencia de la amilo 1,6 glucosidasa, que es la enzima ramificante. Ojo con esto, recordemos que esta enfermedad se conoce también como la enfermedad de Forbes o la enfermedad de
de Cori. Bueno, entonces esta enfermedad, pues lógicamente todas esas enfermedades generalmente llevan el nombre de los médicos, personas que describen esta enfermedad. Eh, entonces, esta enfermedad es una enfermedad autosómica recesiva. Básicamente es una deficiencia del gen AGL, que es el que codifica la amilo 1,6 glucosidasa, que está en el cromosoma 1. Y lo que vamos a tener es entonces en esta enfermedad, si tenemos problema con la enzima desramificante, vamos a tener entonces problemas con el acceso del glucógeno, ¿cierto? Recordemos, habíamos visto cuál es entonces la enzima desramificante, es decir, que tenemos el glucógeno y necesitamos sacar las unidades de glucosa. Y pues esta enzima entonces no nos funciona bien y por lo tanto no vamos a tener la homeostasis de glucosa. Tiene una incidencia importante. Esta enfermedad o este tipo de glucogenosis no se incluye dentro del tamizaje metabólico. Entonces tenemos básicamente 4 tipos, la A, B, C y D. Es un poquito complejo esto, pero es uno de los cuadros que más nos ayudan a entenderla, y es que vamos a tener que la tipo 3A y la tipo 3C son las que afectan el hígado y el músculo, y la B y la D solo van a ser hepáticas. Entonces, esta enfermedad se presenta durante la infancia. De las manifestaciones más importantes es la hipoglicemia y el retraso en el desarrollo. Esto va a llevar entonces a que los pacientes desarrollen una hepatomegalia y pues dependiendo la presentación vamos a tener enfermedad muscular representada por una hipotonía severa. Este es lo que se llama la maniobra de muñeco de trapo, que se puede tomar el infante de esta manera o de esta, ¿cierto? O sea, en la cintura, en el abdomen o en la espalda, y el niño las extremidades y la cabecita se va a ir o hacia atrás cuando es en la espalda o hacia, como lo vemos acá, como un muñequito de trapo. También desarrollan entonces cardiomegalia y valvulopatías por el agrandamiento del corazón. Entonces, esto hace que los niños tengan una baja talla, y una cosa importante es que es muy difícil usted por clínica determinar si son tipo 1 o tipo 3, ¿cierto? Lo que es claro es que en ellos se va a presentar hepatomegalia, hipoglicemia, hiperlipidemia y retraso en el crecimiento. Como consecuencia de eso, sobre todo en edades más avanzadas, pueden presentar una neoplasia a nivel del hígado por una complicación de adenomas hepáticos. También pueden presentar fibrosis hepática, pueden llegar a presentar cirrosis, y a veces se pueden complicar con una falla hepática aguda. Esto sobre todo se da cuando la enfermedad no es diagnosticada y no es manejada adecuadamente. Dependiendo la severidad de la enfermedad o la variante genética que tenga, ¿cierto? Hay unos que se presentan en la tercera década y otros se presentan en la cuarta década, generalmente con debilidad y atrofia. También tienen hipertrofia ventricular, generalmente esto como consecuencia de la cardiomegalia que
que van sufriendo. Se ha visto una relación en las mujeres con glucogenosis tipo 3, presentan ovarios poliquísticos, aunque pues hay algunos científicos que no están muy de acuerdo con eso, pero bueno, es lo que hay en la literatura. Y también se ha asociado con un compromiso de la fertilidad. Aquí tenemos, estas son fotos clásicas de Scriber, ¿cierto? Este es el claro ejemplo cómo estas enfermedades se pueden presentar o en un niño, ¿cierto? En los primeros días o meses de nacido presentan una hepatomegalia importante, o adultos llegan a su fase adulta donde consultan es porque tienen una debilidad muscular, algunas manifestaciones que comprometen el hígado, pero que llegan a su edad adulta. Bueno, sabemos pues entonces que la fisiopatología básicamente está, recordemos, el problema es que tienen el glucógeno, pero ese glucógeno no tenemos cómo sacarles esas unidades, no hay cómo tener esa disposición de glucosa. Y eso es lo que lleva a que haya ese daño, tanto muscular como hepático. ¿Cómo se diagnostican? Pues básicamente tenemos esas manifestaciones clínicas que vimos, ¿cierto? Y lo que se hace es, y que lo hace muy difícil en nuestro medio, es determinando la estructura normal del glucógeno, que se hace a través de biopsias hepáticas o biopsias musculares. También se hace la detección de la deficiencia de la enzima en esas biopsias. Entonces, con respecto a la deficiencia de la enzima, no es tan compleja porque realmente, pues si tenemos un laboratorio que ofrezca el servicio, se puede hacer. Pero lo que tiene que ver con el glucógeno, por las problemáticas que tiene el glucógeno de degradarse al no estar en in situ, hace que sea casi completamente imposible mirarlo en nuestro medio. Aquí traigo una de las propuestas que hace y que me encanta porque es a través de pruebas de laboratorio que tenemos todas, casi todas están a nuestro acceso y que nos pueden mostrar. Ojo, porque eso lo pongo en el examen. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que al medirle nuestros paraclínicos tiene una hipoglicemia, tiene una acidosis láctica, tiene aumentadas las transaminasas, tiene aumentado el CPK, no mucho, pero está aumentado, ¿cierto? Bueno, mentiras, perdón, corrijo algo, depende. Porque cuando están en unas crisis, por ejemplo la de los adultos, a veces esta CPK puede estar realmente muy aumentada, sobre todo cuando tienen como mucho compromiso de extremidades. Y sobre todo que a veces muchas de estas enfermedades se dan después o se diagnostican o nuestros pacientes nos buscan es porque hacen una actividad física, un ejercicio prolongado, una caminata, algo que les hizo un esfuerzo importante físico, donde hay actividad muscular importante y ahí se aumenta la CPK y ahí es donde podemos detectar. El ácido úrico es normal, mire qué importante, fíjese que ya habíamos visto unos donde el ácido úrico se aumenta, entonces ya esto es un paraclínico que nos puede dar pisticas. En los otros encontramos que el colesterol se puede aumentar, ¿cierto? El aumento es de manera importante, estamos entre 400 y 600 miligramos por decilitro. Los triglicéridos dependen del compromiso hepático, es decir, tenemos desde individuos que no están tan comprometidos y lo pueden tener normal o ligeramente aumentado.
Sin embargo, en la foto que vimos, donde está el niño, si usted le mide a esos niños que tienen esa hepatomegalia tan importante, generalmente eh, tienen entonces aumentados tanto el colesterol como los triglicéridos. Los cuerpos cetónicos también, pues justamente por la problemática, porque ¿qué sucede? Como el glucógeno queda en forma de glucógeno, realmente dentro de la célula es como si estuviera en una inanición. Entonces se promueve la producción de cuerpos cetónicos y eso lo podemos encontrar tanto en orina como en sangre, ¿cierto? Bien. Estas son pruebas funcionales que se pueden hacer. Lógicamente nosotros no tenemos la respuesta a glucagón, ni postprandial ni en ayunas, no hay prueba de glucagón acá, pero sí puede ser importante normalmente cuando nosotros nos hacen una prueba de respuesta a glucosa, nosotros es posible pues dependiendo del protocolo que se haga, en algunas personas, incluso normales, es decir, que no tienen error innato del metabolismo, se puede aumentar la glucosa, pero no se aumenta el ácido láctico. O en otras enfermedades donde se aumenta la glucosa, pero no el ácido láctico. Bueno, ¿cuál es la diferencia específicamente con la A y C y B y D? Básicamente es la actividad enzimática en estas, en el hígado y en el músculo. Y en la B y la D, el hígado. En conclusión, esto nos puede llevar, como nosotros no tenemos la posibilidad de que nos hagan esa caracterización de las biopsias, de la actividad enzimáticas por biopsias, entonces la clínica le ayuda. Si un paciente le puede, es decir, si a usted le sale una variante genética que le diga que es una glucogenosis tipo 3, por las manifestaciones clínicas que sean solo hepáticas o que sean hepáticas y sean musculares, usted puede aproximarse a decir, puede ser una A y C y una B y D. ¿Y eso por qué es importante? Pues queridos, por el manejo clínico de la enfermedad. Es decir, ¿qué indicaciones usted le tiene que dar a mediano y a largo plazo al paciente? Por ejemplo, ambas tienen compromiso hepático, entonces la función hepática, el monitoreo a nivel, por ejemplo, de imaginología, hay que hacerlo permanentemente. Pero a los pacientes que tienen, por ejemplo, la A y C, hay que darles indicaciones en el momento, por ejemplo, que hagan actividades rigurosas o actividades extremas o de alta actividad muscular para que prevengan esas crisis, ¿cierto? Como les digo, el diagnóstico se hace entonces por la medición de esa actividad, de biopsias de esa actividad enzimática en el hígado, en el músculo. Pero también se puede hacer a través de eritrocitos o sangre. En las biopsias hepáticas también se puede hacer la parte de histopatología, ¿cierto? Entonces se puede encontrar que hay fibrosis, se pueden encontrar depósitos de glucógeno, lógicamente para nosotros no, y algo que a veces es muy difícil es para los patólogos es porque estos depósitos de glucógenos quedan como vacíos porque el glucógeno se destruye porque no tuvo una temperatura, pero entonces refieren sobre un exceso de vesículas de retículo endoplásmico. Entonces eso sumado a una clínica y a unos paraclínicos nos puede ayudar mucho. Bueno, los depósitos de colágeno en el espacio de dice que pueden ser importantes. Bueno, esto pues son otros de los hallazgos, que es distensión universal de hepatocitos, ¿cierto? Y fibrosis hepática, y esto es muy importante, la falta de grasa que se da sobre todo en la tipo 1.
aquí lo vemos, ¿cierto? Esta es muy bonito, es decir, todo esto que ven aquí, eh, bueno, nosotros no vamos a hacer eso, eso no lo hace un patólogo, pues, pero a mí me gusta mostrarles esto porque realmente a veces como nosotros no tenemos como todavía esa sensibilidad para este tipo de enfermedades, muchas veces, como les digo, se dice exceso de vesículas de retículo endoplasmático o vacuolas, incluso a veces los ponen como depósitos lipídicos. Bueno, es decir, aquí tenemos un problema con esto, pero de pronto aquí, algunos de ustedes se va a dedicar aquí a patología y ahí para que se acuerde de nosotros y de pronto dedicarle un poquito a esto. Bueno, también tenemos entonces la parte de cultivo de fibroblastos o linfocitos que generalmente se puede hacer tanto actividad enzimática como pruebas moleculares. Se ha sugerido que este tipo de enfermedades se incluyan dentro del tamizaje prenatal, pero muy poquitos lo tienen. Esta tabla es una tabla que es supremamente importante. La pongo aquí como en medio de la presentación, pero son como una serie de tipsitos donde le están mostrando a uno la vía como la vimos al principio, pero le está ubicando más o menos dónde puede tener las diferentes enfermedades, glucogenosis, ¿cierto? Y como en qué punto y cómo nos podemos diferenciar unas a otras. Bueno, el tratamiento de esta enfermedad no tiene ni reemplazo enzimático, no tiene ningún medicamento y todo está orientado hacia la alimentación. Entonces, básicamente son dietas que son hipercalóricas representadas en proteínas y la glucosa intravenosa en momentos de crisis no se recomienda básicamente porque pues es promover hacia la producción de glucógeno, que ese glucógeno pues no lo vamos a poder aprovechar. Como tiene las afecciones y el compromiso empático, entonces tenemos que dar suplemento de algunas vitaminas, sobre todo de vitamina D. Otra de las cosas que hay que manejar en ellos es la hipoglicemia y entonces esas hipoglicemias son sobre todo dirigidas hacia evitar la hipoglicemia, entonces se hacen con carbohidratos, con alimentos ricos en carbohidratos, pero que son carbohidratos complejos que no son de rápida digestión, es decir, que se necesita todo el metabolismo para ir sacando cada una de esas unidades. Por eso es recomendado entonces el almidón, la fécula de maíz o almidón, perdón, y la alimentación integral nocturna, porque muchas veces ellos hacen sobre todo problemas a nivel de la noche, sobre todo a medida que va avanzando en la edad. No tienen, recuerden que la glucogenosis tipo 1 vimos que había restricción de fructosa y galactosa y el trasplante hepático es sobre todo en las que son hepáticas o en cualquiera de ellas que tenga un compromiso importante. Como les digo, pues el tratamiento es alimenticio. Bueno, vamos a pasar ahora a la glucogenosis tipo 4 o enfermedad de Andersen. Esta enfermedad también tiene que ver con una de las enzimas. Pues ya hemos mencionado que estas enfermedades casi todos están implicados con enzimas, pero tenemos unas que son con transportador. Esta es enzima. Miren todas las
sinónimos que tienen. Sin embargo, quiero decirles que las más frecuentes son entonces la amilopectinosis, no tanto aquí, pero en Europa se conoce mucho eso, esta enfermedad de Andersen y la glucogenosis tipo 4 son las que más se conocen. Entonces esta es una tenemos pues que la deficiencia de la enzima ramificante y aquí este es el claro, les traigo aquí un ejemplo, por favor, muy atentos a lo que les voy a decir. Este es un claro ejemplo de la enfermedad, de una enfermedad donde en la literatura tenemos diferentes formas de mostrarnos cómo es la clínica. Entonces les voy a mostrar como esas dos formas que ustedes encuentran en la literatura y que a veces se les hace, es un poquito complejo para ustedes como médicos tratantes. Bueno, más o menos es el 3% de todas estas glucogenosis, ¿cierto? Y básicamente lo que vamos a tener es que tenemos problemas en el almacenamiento de glucógeno y eso va a llevar a que haya una pérdida importante y masiva de la función hepática y de la función muscular. Es autosómica recesiva, básicamente es por una enfermedad que codifica el gen GBE1, ¿cierto? Que está localizado en el cromosoma 3. Más o menos han encontrado unas 40 variantes genéticas o mutaciones. Recuerden que estamos en esa transición de, ya en un futuro no sé decir mutación y no variantes genéticas. Bueno, entonces aquí está lo que les digo, que les quiero presentar. Pues tienen que estar muy atentos a esto porque si no se van a confundir. Entonces, resulta que en general en todas las glucogenosis los cuadros clínicos son muy heterogéneos. O sea, es decir, y lo digo yo cuando veo a los pacientes. O sea, usted no puede coger y decir que clásicamente va a tener esto, A, B, C, D. Es decir, hepatomegalia, hepatonoia, no. O sea, es muy, depende de muchas variables, de la alimentación, del tipo de variante genética o mutación, de la presentación, bueno. Lo que sí es claro es que afecta el hígado y el sistema muscular. Eso sí es claro. Listo. Entonces, miren acá, por ejemplo, tenemos unos textos y una literatura que nos habla de las formas de glucogenosis. Y hay otra literatura que nos habla de los tipos de glucógeno, los tipos del tipo 4, ¿cierto? Voy a empezar a hablar de las formas, de lo que se llaman las formas en la glucogenosis 4. Entonces tenemos la forma clásica, ¿cierto? Generalmente, y aprovecho para irlos metiendo en este mundo de los errores innatos del metabolismo, porque la forma clásica se conoce como es la forma que es más frecuente, que más se conoce, que la mayoría de glucogenosis son estas, o a veces se dice clásica porque es la que primero se encontró, ¿cierto? Y entonces lo pusieron clásica, ¿cierto? Pero generalmente clásica se refiere a eso, a las que son más frecuentes, más severas, las de mayores complicaciones. Entonces tenemos que en esta glucogenosis tipo 4, la clásica es la que son niños que si bien nacen normales, bien, rápidamente desarrollan una hepatomegalia, hipotonía, retraso en el crecimiento. O pues para que miren, recuerden que ahorita vamos a hablar de lo mismo, pero ya en tipo. ¿Listo? Bueno, esta enfermedad, entonces, el problema de la hepatomegalia es que se avanza muy rápidamente. Entonces, rápidamente esa enfermedad se convierte en una cirrosis y va a producir entonces hipertensión portal, ascitis y se mueren en la primera infancia. Es decir, los primeros años los niños se mueren, ¿cierto?
Bueno, vamos a ver, mire por ejemplo aquí, quiero mostrarles, aquí miren la mezcla que es muy difícil en la literatura. Cuando yo empecé a estudiar eso realmente me daba dificultad porque como yo no sabía casi de eso, yo leía en unos artículos una cosa y en otras. Y yo traje esto así específicamente es para sensibilizarlo a ustedes de que lean muy bien y adaptarse en el entorno en el que trabajen. Ustedes van a notar cuando estén en clínica que, por ejemplo, aquí hay como dos pugnas importantes entre los terapeutas del hospital infantil en pediatría del Hospital San Vicente de Paúl y, por ejemplo, los del Hospital Paulo Tobón Uribe. Entonces hay una pugna. Muchachos, eso, dejémosle eso a los viejitos, cambiemos el mundo. Listo, uno sabe, hay unos hospitales que tienen mayores recursos que otros. Eh, no solamente en infraestructura, sino que tienen unos clínicos muy buenos. Pero hay que pasar por encima de eso. Qué pena pues esto que no es como de la clase, pero lo aprovecho para decirles. Hay que dejar esas rencillas. Ahí es que reunir saberes. Si usted es un médico que sabe mucho, que es muy pilo, así yo trabajé en el hospital A y usted en el B, venga, encontrémonos, miremos, mira, yo tengo este caso clínico. Por ejemplo, yo tengo esas persecuciones. Hoy contacté al doctor Willis porque ahorita cuando no estemos grabando les echo un cuento de un paciente que me pasó impresionante para que ustedes lo tengan muy en cuenta y cómo uno puede dañar a un paciente creyendo que sabe que es lo más grave. Entonces, fíjese que aquí dice, y vamos a ver, entonces aquí dice la forma clásica, dice, algunos pocos casos se ha detectado una forma hepática no progresiva. Ahí es como esa mezcla de esas dos que son los tipos que ahorita vamos a ver. Listo, bueno. Tenemos entonces que en la forma clásica también puede presentar que puede ser ojo con esto que es muy importante. Hay unos casos en la forma clásica que presentan manifestaciones musculares desde que nacen, incluso desde la edad fetal, y otros que la presentan en la fase adulta. Recuerden que generalmente la clásica, cuando se complica, estos niños se mueren, pero hay unos que pueden llegar a la etapa adulta. Como verán, es una descripción absolutamente bizarra. Tenemos la fase grave, donde se comienza incluso desde la etapa intrauterina. ¿Y eso cómo se sabe? Se sabe porque hay una disminución o incluso ausencia de movimientos fetales. Por eso es muy importante los que se vayan a dedicar aquí a ginecología. Ustedes como médicos generales que van a estar en el monitoreo de las pacientes maternas que están en gestación. Si hay ausencia, disminución de esos movimientos, ojo muchachos, hay que prender las alarmas porque puede ser una enfermedad metabólica. Eso es lo que llama como artrogriposis. Pueden presentar pulmones hipoplásicos y se puede dar la muerte perinatal. También está la forma que se llama, ay, Lucas, por Dios, perdón, mi hijo que vino. Forma con hipotonía grave. En estos con hipotonía grave generalmente van a presentar cardiomiopatía, tienen depresión respiratoria, generalmente es por afección del diafragma, del músculo diafragmático, y pueden llegar a presentar afectación neuronal. Y las formas leves que realmente lo que tienen es problemas musculares y ya en edades más avanzadas, en la tercera o cuarta década, pueden llegar a presentar cardiomiopatía e insuficiencia cardíaca. También está lo que se llama la forma neurológica en el adulto, donde básicamente tienen disfunciones, ya empiezan ahí a presentar problemas o compromiso del sistema nervioso central y periférico,
y incluso pues pueden llegar a perder una movilidad importante, pueden incluso quedar discapacitados a silla de ruedas porque afectan neuronas motoras tanto en miembros superiores como inferiores. Punto seguido, muchachos. Entonces aquí les voy a empezar a mostrar lo mismo que les acabo de decir, pero como en otra clasificación que hacen dentro de esta enfermedad, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, está el tipo neuromuscular perinatal fetal. Bueno, ya lo vimos y con lo otro se lleva, pues claramente. Les puse, van a ver que hay como un poquito de repetición de algunas cositas, pero yo traté fue de coger lo que hay en la literatura, como que no estuviera escrito en lo otro. Entonces, esta pues, que es la que llaman también la clásica, es la forma más grave, ¿cierto? Eh, eh, presenta síntomas antes de nacerse y esta es la que presenta el problema de que los chiquitos, los feticos, pues o los bebecitos no se pueden mover. ¿Y esto por qué se da? Porque se empieza a acumular líquido en el feto y por eso empieza a haber una atrofia en el feto. Incluso puede presentarse lo que se llama la asinencia fetal, o sea, los movimientos del feto, ¿cierto? Que es lo que nos va a llevar a la artrogriposis. Tenemos en la neuromuscular perinatal, entonces también se puede llegar a presentar cuando se complica hipotermia grave, que ustedes saben que en los recién nacidos es súper grave eso, o sea, puede significar la vida y la muerte, atrofia, debilidad del corazón y músculo, es decir, pueden presentar una hipotonía profunda y generalmente se mueren en el periodo neonatal. Tenemos otro tipo que se llama muscular congénito, ¿cierto? Miren que eso es una revoltura de cosas muy complicadas. Entonces en esta no se ven al nacer, ¿cierto? Se va desarrollando durante la primera infancia, pueden llegar a desarrollar a medida que van avanzando en edad la hipotonía grave, problemas a nivel de músculo respiratorio, sobre todo músculo diafragmático, pero realmente pueden sobrevivir, no tienen muy buena calidad de vida, pero pueden salir adelante. Tenemos lo que se llama el hepático progresivo, ¿cierto? Es otro de los comunes en este tipo 4. Puede presentarse desde los primeros meses de vida, ¿cierto? Hasta en la fase adulta. Tienen problemas de crecimiento, presentan hepatomegalia, pueden desarrollar cirrosis, esa cirrosis o ese problema hepático los puede llevar a una hipertensión portal, ascitis, hipotonía. Generalmente se mueren de insuficiencia hepática o una falla hepática aguda. Eso porque me quedo así. Bueno, los métodos diagnósticos básicamente se hace por detección de pruebas bioquímicas, básicamente es biopsia, como vimos. Lógicamente, lo mismo que hemos dicho en las otras, en esas biopsias se hace determinación de la acumulación de glucógeno, nosotros no lo tenemos, o deficiencia de la actividad enzimática. También se puede hacer determinación de esa actividad enzimática, de esa deficiencia de actividad enzimática en los músculos, en sangre, en cultivo de fibroblastos y se puede hacer en cultivo de células de líquido amniótico. Hay que hacer diferencia entre las manifestaciones clínicas
son muy parecidas a en algunas galactosemia, lo que vieron en la clase pasada, en hidrops fetal y en las tirosinemias. Manejo no hay, no existe tratamiento específico, ni la alimentación, ni siquiera los manejos alimentarios son tan de buen pronóstico, aunque también pues se hacen algunos esquemas y básicamente estos pacientes cuando ya tienen una implicación hepática se les recomienda trasplante. El pronóstico es muy desfavorable, sobre todo lo que vimos las formas clásicas y en las que van en los adultos. Eso va a depender mucho del tipo de variante genética que tenga, de las afecciones que tenga, del compromiso que tenga muscular, es decir, que sean los respiratorios, que sea el cardíaco, etc. Bueno, aquí les muestro otros que se incluyen, otros tipos que no están como muy relacionados con esos que vimos anteriormente, es que es el hepático no progresivo, ¿cierto? No voy a entrar en los otros detalles, simplemente los traigo para mencionarles y para que ustedes tengan en cuenta la complejidad de estas enfermedades, incluso en la literatura, ¿cierto? Entonces tenemos el tipo hepático no progresivo, neuromuscular infantil, me faltó uno. Espere, está el tipo hepático progresivo, no, es que eso ya lo habíamos visto, el hepático no progresivo y el hepático neuromuscular infantil. Yo de todas maneras les dejé esta información, pero se las arreglo porque me quedó todo eso con punticos. Pero diría yo que a nivel de la literatura, la que más se encuentra en las formas. La primera parte que vimos es la forma como la que más se maneja en los hospitales, en los artículos. Bueno, vamos a pasar a una quinta glucogenosis, a una quinta no, sino a la glucogenosis tipo 5, que es una deficiencia de miofosforilasa o enfermedad de McCarle. También la tenemos entre nosotros. Básicamente es una enfermedad que, por ejemplo, en los Estados Unidos es frecuente. Yo he tenido pacientes con esta enfermedad, más o menos uno en 100.000. Es autosómica recesiva. Tenemos entonces el gen que se llama el PIGM, que se codifica en el cromosoma 13. Se han encontrado más de 95 mutaciones, la más frecuente, y que las que traigo que son frecuentes porque las tenemos en nuestro medio, que es esta, que es la R49. Recuerden que la X es cuando hay un codón de parada o un aminoácido de parada o un aminoácido que no se conoce y que para la transcripción. Y pues por obvia razón no son en otro, lo tenemos común aquí en Colombia, porque esto se ha visto de manera importante en Europa Occidental, y recuerde que nosotros fuimos colonizados por ellos. Otra de las que tenemos es un cambio de tirosina en la posición 84 por un desconocido, que también es muy importante en los europeos. Entonces, recordemos que la miofosforilasa es muy importante, sobre todo es una isoforma muscular. Entonces está muy relacionada con, un momentito, ay, perdón,
Bueno, sigamos adelante. Entonces, y ojo con esto que es muy importante, chicos, y ojo para los que se van a ir hacia medicina del deporte, internistas, urgentólogos, porque es donde más se van a encontrar estos pacientes. Y es básicamente porque como esta es una enzima de actividad muscular, generalmente eh, la vamos a ver cuando hay un compromiso, o cuando no, sino cuando hay una actividad, hay un compromiso en la enzima por una actividad importante del músculo, que generalmente se da cuando se da un ejercicio vigoroso. Ese es como el caso más frecuente. Entonces son, por ejemplo, individuos que siempre han hecho actividad física, pero por X o Y razón empiezan a hacer más de lo que hacen. Es decir, no quiere decir que ellos cuando hacían no ocurriera el suceso. Ocurre, pero no lo detectan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos hacen el ejercicio y de pronto al otro día están con un dolor impresionante en un músculo, como si estuvieran desgarrados. Generalmente van al médico urgencia, entonces le dicen, no, tiene un desgarro muscular, toda la cuestión. Y básicamente lo que les está dando es porque hay una caída del pH, ¿cierto? Básicamente porque hay una acidosis láctica impresionante. Se aumenta la CPK de una, pero es impresionante, queridos estudiantes. Y entonces eso lleva a que haya una rhabdomiolisis. Bueno, pero ahorita les hablo más detalles de eso. Entonces, básicamente, pero antes de que sigamos como viendo esa parte clínica, es mirar que lo que lo que va a suceder es que esa miofosforilasa no va a permitir que haya no se mantenga esa homeostasis que necesita de glucosa, de la energía que necesita el músculo o la célula muscular. Más aún, ni siquiera esa creatinfosfatoquinasa lograr puede lograr compensar eso. Entonces, lo que vamos a tener como consecuencia de eso es la manifestación de la enfermedad. Esta enfermedad se puede dar desde los primeros años de vida. Lo que pasa es que esas actividades de los pequeños no son tan excesivas, porque un niño simplemente cuando se cansa o cuando siente algo, pues para de hacer ejercicio y ya. Entonces realmente él tiene todas las manifestaciones y el problema está ahí, pero nunca se llega a diagnosticar hasta que va a partes extremas. ¿Qué es lo que sucede normalmente en los niños? Que hay una intolerancia al ejercicio con dolor muscular. Entonces son niños que pierden deportes o educación física, no sé cómo se llamará esa materia hoy en día. Y además de eso, el niño refiere que tiene dolor muscular, que generalmente se les dice pues que es que son flojos, bueno, muchas cosas, cuando realmente lo que tiene el chico es un problema, un error innato del metabolismo. Pero además de eso, pues muchos de ellos se aguantan y lo que hacen es que tienen una fatiga muscular. Es decir, que después de hacer el ejercicio tienen un dolor importante, tienen unos calambres que son muy dolorosos y paralizantes, y son los que los lleva entonces a la rhabdomiolisis. Si a estos pequeños que a veces, o a estos jóvenes que a veces no se les hace caso, se les midiera la mioglobina, tendrían mioglobinuria, que es aumento de mioglobina en orina.
De hecho, es un marcador y una de las maneras de diagnosticar es que se le pone a hacer unas rutinas de ejercicios y luego se mide la mioglobina y se aumenta. Es una manera de hacer el diagnóstico. La rhabdomiolisis básicamente es que debido a primero a esa falla energética por carencia de combustibles, pero además la producción excesiva de, del ácido láctico hace entonces que se dañe esas células musculares y eso entonces pues eso se va al torrente sanguíneo y es lo que llamamos como rhabdomiolisis y que es lo que nos puede dar tanto la mioglobina como la rhabdomiolisis puede hacer que estos pacientes tengan orinas oscuras como Coca-Cola, ¿cierto? Hay un fenómeno que se llama, eso lo manejan pues sobre todo en los médicos del deporte y entre las personas que hacen deportes o actividad física, que es lo que se llama el fenómeno de segundo viento, que básicamente es que ponen a hacer el paciente un ejercicio aeróbico vigoroso, que puede ser en una caminadora, en una bicicleta, en cualquiera de estos aparatos, los ponen 10 minutos y entonces ellos, incluso hay unos que ni siquiera aguantan los 10 minutos, sino que empiezan a hacer los calambres, los dolores, se desmayan o hasta caen, ¿cierto? Eh, bueno, ¿qué sucede a largo plazo en estos pacientes? Entonces, como ellos tienen aumento de la CPK, del ácido láctico, mioglobinuria, rhabdomiolisis de manera frecuente, entonces eso empieza a hacer un daño renal. Hay unas, incluso dos pacientes que yo tengo, fue la manera como se diagnosticaron porque estaban haciendo ejercicio y de pronto tuvieron contracturas musculares en medio del ejercicio, bueno, uno en medio del ejercicio y el otro al otro día, que es un dolor intenso, pues, o sea, hagan en cuenta como si le hubieran dado un golpe y lo llevaron a emergencia. Lógico que ambos no fueron aquí, uno fue en Canadá y otro en los Estados Unidos, y entonces los llevaron a emergencia y pues el dolor era así intenso, o sea, que lloraban del dolor, pues por el tipo de pruebas y que hacen en estos países, entonces encontraron que tenían una CPK extremadamente alta, uno tenía mioglobinuria, encontraron que había una rhabdomiolisis, incluso a veces es tan alto eso que a algunos les hacen diálisis porque están haciendo un compromiso renal. De hecho, ellos a veces manejan esto de manera crónica y lo que hacen, les hacen una plasmaféresis eh, para mejorar esto. El diagnóstico de esto se hace básicamente a través de una biopsia muscular, ¿cierto? Donde se hace detección, pues si hay ausencia o disminución de la miofosforilasa. Existen actualmente algunas tinciones en algunos países específicas para el glucógeno que pueden hacer el diagnóstico. Existen múltiples variantes genéticas y entonces pues eso va a depender de las que se reporten en cada país. Los dos pacientes que le digo, tanto de Canadá como de Estados Unidos, no eran, o sea, colombianos que vivían allá, y allá fue pues donde se hicieron el diagnóstico. Y se los hicieron por los hallazgos de eso y después los caracterizaron genéticamente. Está lo que se llama la prueba de isquemia del antebrazo, donde básicamente le hacen una isquemia y pues lo que hacen es que aumentan la CPK, hacen una acidosis, hacen rhabdomiolisis. Bueno,
Y otra de las maneras de diagnosticarlos es porque eh, hacen un aumento de creatinquinasa incluso estando en reposo. ¿Cuál es el tratamiento? Esta enfermedad es de muy buen pronóstico porque sencillamente lo que tienen que hacer es supervisión de los ejercicios. O sea, tienen que desarrollarles los ejercicios que ellos toleren de tal manera que no hagan, que no aumenten estos metabolitos. Una de las estrategias que han desarrollado es que en el momento en que están haciendo estas rutinas de ejercicio les van dando eh, infusiones pues orales de sacarosa, o sea, de azúcar. O sea, que son bebidas que tienen mucho más gramaje en azúcar. ¿Para qué? Para lograr que la célula muscular se quede sin energía, ¿cierto? En esto también es importante no solamente el tratamiento durante el ejercicio, no, sino que antes del ejercicio se da una buena inyección de combustible, ¿cierto? Es decir, a través de la bebida precisamente para llevar a que no haya esa intolerancia en el ejercicio por falla energética. Muy importante también siempre estar mirando cómo está la frecuencia cardíaca y ir monitoreando pues por el grupo de médicos cómo están los niveles de todos estos paraclínicos para evitar sobre todo protección a nivel renal. Bueno, chicos, son las 8 de la noche. Eh, Me faltan todavía muchas, yo no sé por qué hoy me demoré tanto. eh, eh, bueno, no continuamos luego porque ya llevamos 3 horas y ahí nos vamos viendo a ver cómo vamos sacando esto. De repente estoy un poquito complicada en tiempo, pero voy a tratar a ver si este fin de semana puedo hacer el resto de las clases y se lo pongo para que no nos vamos a atrasar con el cronograma. No sé si tienen alguna duda, pregunta. No, profe, muchísimas gracias. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias. Espero este fin de semana poderles grabar para que hagamos, porque la próxima sigue mucopolisacaridosis. Pero les digo, casi todas son así porque es que son demasiadas, pero hago muchos énfasis en las que tenemos en nosotros aquí en nuestro medio. Bueno, chicos, chao, que estén muy bien. Feliz noche, mil gracias. Bueno, chao, Solo, profe. chao.